Buenas noches, alumnos y alumnas del curso Derecho Constitucional Virtual. Eh, Bienvenidos a esta primera videoconferencia. Vamos a tratar temas generalizados en relación a lo que es el derecho constitucional. ¿Me escuchan bien? Quisiera que cada uno dijera su nombre, por favor, de los que están conectados. Ajá, mi nombre es César Galicia. Mucho gusto. Mucho gusto y bienvenida. Buenas noches. Mucho gusto y bienvenida. Gracias. Bien, vamos a darle comienzo a lo que es la presentación. Tenemos una hora. Si ustedes gustan, me pueden interrumpir en cualquier momento cuando les deviene alguna duda o cuando quieran hacer algún aporte, algún comentario, alguna retroalimentación o alguna anécdota. Pues todo lo que ustedes digan es valorado, se considera de carácter importante en este curso y pues todos sus comentarios y todas sus participaciones van a ser bienvenidas. Así que no tengan pena en participar en esta videoconferencia, ¿verdad? Pienso que el tema que vamos a tratar el día de hoy es de suma relevancia, principalmente por los momentos en que está pasando el país, ¿verdad? Que ya se acercan las elecciones generales, ¿verdad? Que esto de las elecciones generales es parte de lo que es el sistema democrático fundamentado principalmente en el artículo 140 de la Constitución, ¿verdad?, de nuestro país, donde establece que el sistema de gobierno es democrático, republicano y representativo. Y como parte de esa democracia, ¿verdad?, como parte del ejercicio de esa democracia, entonces es razón por la cual dentro de más o menos de un mes vamos a estar eligiendo a las nuevas autoridades, ¿verdad? A nivel municipal, a nivel eh, nacional, ¿verdad? Como es presidente, vicepresidente, eh, diputados al Parlacén y alcaldes en toda la República. Así que es un evento de carácter importantísimo, principalmente en nuestro sistema democrático, ¿verdad? Y todo eso tiene su base en la Constitución. Entonces, vamos a iniciar con las generalidades del derecho. El derecho constitucional reviste la característica de ser un derecho de carácter público. Y antes de entrar en materia, quisiera hacer un breve repaso de lo que es el derecho y la clasificación del mismo, que es derecho privado y derecho público. Así brevemente, aquí tenemos en la diapositiva las generalidades del derecho, ¿verdad? Derecho viene del latín directus, directus, dirigiere, que significa enderezar o alinear. El derecho expresa rectitud, ¿verdad? Eh, un proceder honrado y un anhelo de justicia. Eso es lo que percibimos de la palabra derecho, ¿verdad? Es hacer lo correcto, en otras palabras. Se deriva de la voz latina directum, que significa lo que está conforme a la regla, a la ley y a la norma, ¿verdad? Entonces, nuestro Estado se caracteriza por también ser un Estado de derecho, ¿verdad?, donde prevalece la ley. Es un sistema armónico y está estructurado de manera de que
prevalece las normas de carácter constitucional, ordinario, reglamentario e individualizado. Entonces, el derecho pues se clasifica en dos, derecho público y derecho privado. La diferencia radica en que en el derecho privado las relaciones de los ciudadanos se dan entre particular y particular. Y el derecho público se caracteriza porque las relaciones se dan entre el Estado y los particulares, entre los ciudadanos, entre los gobernados, con las autoridades públicas. Dentro del derecho público tenemos el derecho laboral, el derecho penal, el derecho procesal, el derecho administrativo, ¿verdad? Y el derecho constitucional. Y ahí es donde cabe este tipo de derecho que vamos a estudiar en este curso, dentro del derecho público. Porque el que está obligado a garantizarle el cumplimiento de la Constitución a todos los ciudadanos es el Estado a través de sus autoridades. Ahora el derecho privado, pues está el derecho mercantil, el derecho civil y el derecho notarial. Pues aquí más que todo se va al ámbito privado de la persona, ¿verdad? Las relaciones son entre particulares y el Estado solo hace una función de supervisión, ¿verdad? En este tipo de relaciones. ¿Me escuchan bien? ¿Se oye lo que yo hablo? Ah, excelente. Gracias. Bueno, entonces entramos a lo que es en sí en materia del derecho constitucional, ¿verdad? Aquí tenemos una definición. Vamos a leerla, pero a la par de la lectura vamos a analizar cada una de sus partes, ¿verdad? De lo que es el concepto y la definición. Dice: el derecho constitucional es una disciplina que estudia, sistematiza, describe y analiza los fenómenos del poder determinantes del funcionamiento de un sistema político sujetos a un ordenamiento normativo supremo. Su ámbito no se limita al estudio puramente normativo constitucional, sino que también hace un estudio comparativo con el orden político real. Bien, aquí tenemos entonces que el derecho constitucional constituye una disciplina, ¿verdad? Es una rama del derecho público que su función principal precisamente es estudiar la Constitución, ¿verdad? Dice que estudia, sistematiza, describe y analiza los fenómenos del poder, determinantes del funcionamiento de un sistema político, ¿verdad? Para que un Estado esté organizado, se necesita de una base, Y esa base, esa organización primordial, todo se describe en una constitución. Por eso habla del poder de un sistema político y de un ordenamiento supremo. Eso quiere decir de que la constitución viene siendo como un pacto de toda la población, ¿verdad? De todos los principios para que un conglomerado de personas se organicen. Todo eso está contenido en un documento llamado Constitución. Por eso es que es tan importante ese documento, porque es la única garantía que tiene la población de que realmente ellos puedan hacer que se respeten sus derechos. No sé si estamos ahí claros por el momento. Aquí hay una parte que quiero comentar. Dice: su ámbito no se limita al estudio puramente normativo constitucional, sino que también hace un estudio comparativo con el orden político real, ¿verdad? O sea que el derecho constitucional no solamente estudia la Constitución en sí, lo normativo, lo jurídico, sino que también el contexto, ¿verdad? El contexto
político, el contexto económico de lo que hace surgir una constitución política, ¿verdad? Entonces, eso también es parte del estudio del derecho constitucional. El contexto por medio del cual se crea una nueva constitución o una constitución o se reforma la constitución, ¿verdad? Porque posiblemente alguna constitución de algún país se dé en determinado contexto, ¿verdad? Pero puede ser que con el transcurso del tiempo el contexto varíe, ¿verdad? Entonces, ese contexto lo estudia en el derecho constitucional, no solo lo normativo, sino que también el contexto. Bien, entonces vamos a pasar a lo que son los conceptos de constitución. El concepto de lo que se nos viene a la mente es la percepción, ¿verdad?, de un objeto cuando lo vemos, lo que pensamos que es. Ese es un concepto. Definición es cuando ya determinamos ciertas características. Bien, aquí tenemos tres. Instrumento jurídico fundamental. Se cree que la Constitución es un instrumento jurídico de carácter fundamental porque reviste de características de ser suprema. Instrumento de gobierno. También es un concepto, no es que sea una definición, sino un concepto. Significa de que las autoridades de todo el gobierno deben estar sujetas a lo que dice la Constitución política. O sea, hay un artículo de la Constitución que habla de que todo servidor público está sujeto a la ley y que nadie es superior a ella, ¿verdad? Entonces, principalmente los funcionarios servidores públicos deben realizar su trabajo conforme a la ley, ¿verdad? Y obviamente pues deben de dar el ejemplo, ¿verdad? Y otro sería el concepto de constitución, que constituye un símbolo de la unidad nacional. Como yo les repetía, muchos teóricos piensan de que la constitución es un pacto de toda la población contenido en un documento, ¿verdad? Y efectivamente la constitución, así como los símbolos patrios, ¿verdad?, simbolizan a un grupo de personas unidas y organizadas por medio de una nación, un Estado, ¿verdad?, como es el nuestro. Entonces, por eso se viste características importantes la Constitución. Aquí tenemos una definición de lo que es Constitución. Dice, el fundamento axiológico de la organización política. El fundamento axiológico de la organización política implícito en los fines que contiene el conjunto de normas básicas en los cuales se basa el origen y validez de todo el ordenamiento jurídico de la sociedad política. Empecemos a analizar parte por parte. Habla del fundamento axiológico. La axiología se refiere a la teoría de los valores, ¿verdad? Entonces, en la Constitución están contenidos principios y valores, ¿verdad?, que toda la población pues debe saber y debe de gozar. ¿Por qué? Porque se encuentran los derechos humanos de las personas. Y nuestra Constitución, pues, si ustedes la analizan, en los primeros 100 artículos está contenido una lista de derechos humanos de carácter individual y derechos humanos de carácter social. Entonces, obviamente eso significa, así como el artículo 1 y 2 de la Constitución, que existen valores que toda la población debe de saber. Por ejemplo, el artículo 1 de la Constitución dice protección a la persona. El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia. Su fin supremo es la realización del bien común. Eso es el fin, ¿verdad? El fin del Estado es el bien común o el bienestar general de la población. El artículo 2 dice deberes del Estado. Es deber del Estado garantizarle a los habitantes
de la República, la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. Entonces, estos son los valores. Por ejemplo, la unión familiar. Aquí, si ustedes notan, el Estado protege a la familia, ¿verdad? Y sus valores. Entonces, hay un apartado que habla sobre la familia, ¿verdad? Si notamos el preámbulo constitucional, donde dice, invocando el nombre de Dios, dice nosotros los representantes del pueblo de Guatemala que están hablando los asambleístas constituyentes en 1985. Electos libre y democráticamente, reunidos en la Asamblea Nacional Constituyente, con el fin de organizar jurídica y políticamente al Estado, afirmando la primacía de las personas humanas como sujeto y fin del orden social, reconociendo a la familia como génesis primaria y fundamental de los valores espirituales. ¿Verdad? Eso es lo que es el fundamento axiológico de la Constitución. Habla de valores de la familia y valores espirituales, ¿verdad? En este caso, pues se reconoce la libertad de culto. Y también habla de valores de carácter moral, ¿verdad? Morales de la sociedad y del Estado. Razón por la cual en el artículo 113 habla que para ser servidor público se necesitan 3 requisitos. ¿Ustedes saben cuáles son los requisitos para ser un servidor público? ¿Alguien quiere comentar cuáles son los requisitos? No sé si ustedes tienen una constitución a la mano. ¿Me escuchan? Bueno, lo que podemos hacer es que ustedes apunten el artículo y después lo leen, ¿verdad? El artículo 113 constitucional habla de que son 3 requisitos para que una persona pues sea un servidor público. Uno es la capacidad, ¿verdad? Otro es la idoneidad y el otro la honradez. Entonces ahí nos habla de principios y valores de carácter espiritual y moral, ¿verdad? Bueno, entonces es el fundamento axiológico de la organización política, implícito en los fines que contiene el conjunto de normas básicas en los cuales se basa el origen y validez de todo el ordenamiento jurídico. O sea que la Constitución viene siendo el pilar, ¿verdad? La base por medio del cual todo el ordenamiento jurídico de un país se deriva. No puede haber una ley que contradiga la Constitución, porque entonces, obviamente, la Constitución está por encima de esa ley, en la jerarquía vertical de la ley. Entonces, eso es importante hacerlo saber, ¿verdad? Muy bien, vamos a pasar entonces a la otra diapositiva. Vamos a ver entonces algunos de los principios del derecho constitucional. Tenemos el principio de supremacía. Bueno, aquí dice que la soberanía radica en el pueblo. Este pueblo establece un poder constituyente primario, cuyo fin es crear el derecho, materializado en una constitución fundamental y suprema. Este poder soberano debe ser absoluto y que doblegue voluntades individuales. En este caso, la Constitución nos habla de que el poder radica en el pueblo, ¿verdad? Quien lo delega a su vez en las autoridades. Entonces,
vamos a ver lo que dice el artículo 140. ...141 dice: la soberanía radica en el pueblo, quien la delega, para su ejercicio en los organismos legislativo, ejecutivo y judicial. Entonces, la soberanía radica en el pueblo, o sea, el poder, ¿verdad? Este pueblo fue el que eligió en 1984 a los diputados que conformaron la Asamblea Nacional Constituyente. Estos, una vez electos, pues su misión y visión era crear una constitución política, la cual pues actualmente está vigente, ¿verdad? Entonces ellos... sí, buenas noches. Claro. La cantidad es la misma. Es la misma como que fueran diputados al Congreso de la República, ¿verdad? Las características para elegir una Asamblea Nacional Constituyente son similares en número de diputados, en la forma de elegirlos, a un Congreso de la República. Inclusive pueden actuar paralelamente. Pero eso sí, un diputado no puede ser miembro de los dos organismos, ¿verdad? Sino que aparte son los diputados de la Asamblea y aparte son los diputados del Congreso. En este caso no se ha hecho así, porque no se ha hecho una Asamblea estando el Congreso vigente, ¿verdad? Esto fue cuando, en 1984, cuando se creó se convocó a elecciones a una Asamblea Nacional Constituyente. Entonces nosotros fuimos a elegir a los diputados que iban a ser parte de ese organismo que iba a crear la Constitución. O sea, nosotros al emitir nuestro voto le dimos el poder, ¿verdad? A, a estas personas para que redactaran un documento donde estuvieran las garantías de todos nosotros, ¿verdad? En ese documento, ¿verdad? Entonces, así es como es el sistema, ¿verdad? Igual, más o menos dentro de un mes, nosotros vamos a tener esa parte del poder como población al emitir nuestro voto. Estamos delegando ese poder que tenemos para las nuevas autoridades que vamos a elegir. Como el sistema es democrático, obviamente tiene que haber un ganador, ¿verdad?, dentro de la lista de candidatos. Entonces, es así como funciona el sistema. Muy bien. Tenemos entonces el principio de supremacía, ¿verdad? O sea que la Constitución es suprema porque es la ley más importante, ¿verdad? Es suprema porque todas las demás leyes deben de derivarse de la propia Constitución, ¿verdad? De sus principios. Principio de rigidez. Dice, este principio consiste en que la Constitución no puede ser reformada a excepción de procedimientos especiales establecidos en la misma. Entonces, es rigidez porque realmente para reformar una Constitución, pues existen procedimientos especiales, ¿verdad? Procedimientos establecidos en la misma, como es la creación de una Asamblea Nacional Constituyente, que no es nada fácil, ni nada sencillo, ¿verdad? Y también la consulta popular, ¿verdad?, que también es un procedimiento, pues, la consulta popular es la última parte de las reformas a la Constitución aprobadas por el Congreso de la República, por el Congreso normal, ¿verdad?, el que existe, el que siempre ha existido. Ellos aprueban las reformas, pero para que entren en vigencia tiene que haber una consulta popular que avale, ¿verdad?, esa reforma. Y es ahí donde la población pues ejerce su poder, ¿verdad? Si está de acuerdo o no está de acuerdo para reformar
la propia Constitución. Entonces, por eso es rígida. Si no hubiera este tipo de procedimientos complejos, pues fuera flexible, ¿verdad? Pero en este caso no. Tiene ese principio de rigidez. Y hay artículos petro de piedra, ¿verdad? Petros que significa que no pueden reformarse por ningún motivo, ni por consulta popular ni por asamblea. Vamos a pasar a la otra. Principio de inviolabilidad. Aquí el principio de inviolabilidad dice que este tipo de normativa nace de la necesidad de regular las extralimitaciones del poder de los gobernantes hacia los gobernados. Nuestra Constitución establece un sistema de defensa de orden constitucional. Bueno, obviamente, pues como toda ley, a veces se cumple y en otras ocasiones no se cumple, ¿verdad? Entonces, esto obviamente quedó previsto en el mismo instrumento, ¿verdad? Y es parte de ese principio de inviolabilidad, a crear una institución como es la Corte de Constitucionalidad, la cual su función principal es defender el orden constitucional. Esa es la función principal, defender el orden constitucional, ¿verdad? Y pues garantizar a todos los habitantes la vigencia y el cumplimiento de cada una de las normas de la Constitución, ¿verdad? Ese es el fin de la Corte. Y además, la propia Constitución creó mecanismos jurídicos por medio de la cual se pueden restablecer los artículos que han sido violados. Por ejemplo, la Asamblea Nacional Constituyente creó lo que se denomina la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Esa tiene rango constitucional porque fue creada por una Asamblea Nacional Constituyente, no por un Congreso. Entonces, esta ley de amparo, precisamente su nombre lo dice, ¿verdad? Se utiliza cuando se cree que se ha violado alguno de los derechos humanos establecidos en la Constitución. Entonces, que el Estado, a través de sus actos administrativos, a veces en algunas ocasiones existe la extralimitación del poder y entonces es cuando el ciudadano tiene la defensa a través de la acción de amparo, ¿verdad? Entonces, en esa ley de amparo habla de la competencia de los tribunales, de los juzgados, de las cortes, cuando se constituyen en tribunal de amparo. Ellos son los que pueden restablecer el derecho vulnerado, ¿verdad? Por medio de un amparo provisional. Ustedes han escuchado esa palabra regularmente en este año, ¿verdad? El amparo provisional. Lo que pasa es que cuando existe una violación a la ley, existe la posibilidad de que se restablezca de forma provisional mientras que se emite una sentencia definitiva. A eso se le llama amparo provisional. Entonces, puede ser, y han habido casos en que las personas que han solicitado el amparo, el tribunal ha accedido a ello y se ampara provisionalmente a la persona. Y después, pues, en una sentencia ya se ampara de forma definitiva, ¿verdad? O bien, revoca el amparo provisional, ¿verdad? Y emite una sentencia desfavorable a la persona que pidió el amparo, ¿verdad? Porque no procede, por X y motivo, ¿verdad? De carácter jurídico. Eso es lo que yo les puedo decir del principio de inviolabilidad. Entonces tenemos tres principios. Como repaso, ¿cuáles son los principios del derecho constitucional? Así es. ¿Y en qué consiste con sus palabras el principio de supremacía?
Buenas noches. Ajá, pero ¿por qué es que nace este principio? Ahí pueden leerlo en la presentación. Ajá, la respuesta está en la primera línea. Ajá, pero de dónde deviene esa supremacía? Exactamente. Ajá. Acuérdense que la población organizada pues ostenta el poder, ¿verdad? Pero el poder lo delega, como lo dice el artículo 141, a través de las autoridades, ¿verdad? ¿Ya? Y de ahí viene que para hacer una constitución se necesita una Asamblea Nacional Constituyente. Entonces el pueblo lo que hace es elegir a los diputados que van a ser parte de esta Asamblea Nacional Constituyente, quien va a redactar un documento donde se garantice todos los derechos y valores y principios de la nación conformada, ¿verdad? De ahí viene su supremacía. Ahora el principio de rigidez, con palabras de ustedes, ¿en qué consiste? En pocas palabras, porque no puede reformarse por procedimientos simples la Constitución, ¿verdad? Por eso es rígida. No sé si quedó claro ese principio. Sí, pero, pero se necesita de procedimientos especiales, siempre por la misma Constitución. Ajá. Por ejemplo, una nueva Asamblea Nacional Constituyente o una consulta popular. Son, son, son mecanismos complejos, ¿verdad? Para poder reformarla. Y hay artículos que no pueden reformar, ¿verdad? Son petros. Y por último tenemos el principio de inviolabilidad. En pocas palabras, ¿cómo podíamos? Sí, así es. Es un análisis que se ha realizado, ¿verdad? Entonces, pero miren, la naturaleza de esto es de que es mantener el orden tal y como se estableció en el artículo 140, ¿verdad? Esa es la naturaleza de esto, ¿verdad? Entonces, por eso es que pusieron esos artículos como petros, ¿verdad? Porque definitivamente estos no pueden reformarse por ningún motivo, ¿verdad? ¿Estamos bien ahí? Bueno,
Bien, entonces vamos a pasar a otra diapositiva. Fuentes del derecho constitucional. Vamos a pasar a esa área de fuentes del derecho constitucional. Bien, la palabra fuente significa origen, ¿verdad? En este caso, pues, ¿de dónde viene el derecho constitucional? Aquí tenemos lo que se puede decir el contexto de la creación de este tipo de normativa de carácter supremo, ¿verdad? El contexto político, económico, el contexto social, ¿verdad? Aquí tenemos dos figuras, ¿verdad? A nivel mundial. Bien, tenemos lo que es el autoritarismo y el totalitarismo. Esto se da no solo aquí en Centroamérica, sino en algunas partes del mundo, ¿verdad? Pero hay una diferencia, ¿verdad? Radical entre ambas figuras. Dice, el autoritarismo es la creencia que según el cual el poder público debe ejercerse sin atender a la aprobación que reciba por parte, vamos a ver si logro aminorar la lectura. ¿Ven ustedes bien ahí la presentación? Por parte de los gobernados. O sea que el autoritarismo es un sistema donde existe una figura pública que quiere mantener el control político y el control social por medio de la autoridad, ¿verdad? Y pues de alguna manera, pues trata de no involucrarse demasiado con la población, sin embargo, pues los mantiene bajo control, ¿verdad? Entonces es el autoritarismo, ¿verdad? O sea, se perpetúa en el poder la persona que es figura pública, ¿verdad? Estos eran países asiáticos, algunos y suramericanos, ¿verdad? Donde se mantiene el control político, ¿verdad? No importando si la población pues padece de hambre, de pobreza, no importando ese tipo de cosas, ellos manteniendo el control político, pues ellos, pues ese es su objetivo, ¿verdad? Perpetuarse en el poder. Ese es ser un gobierno autoritario, ¿verdad? Ellos ejercen el poder, pero no importa el principio que tenemos nosotros aquí constitucional, que es el bienestar común, ¿verdad? Eso pues lo dejan por un lado. Y el hecho de que el Estado garantice la vida, el desarrollo, la integridad de la persona, eso también lo dejan por un lado, ¿verdad? Ellos le ponen énfasis más que todo a la perpetuación del poder, ¿verdad? Del poder político. En el totalitarismo, aquí dice, totalitarismo es un régimen político en el que un partido, vamos a ver si lo ampliamos, en el que un partido único de masas dirigido por un líder aspira al control y dirección total de la vida del Estado.
El poder se sustenta en una fuerte manipulación ideológica, mientras que la desobediencia es reprimida por la policía, ¿verdad? En algunos casos. Bien, aquí la diferencia entre autoritarismo y totalitarismo es que en uno, pues, hay un margen de libertad que se le deja a la población, ¿verdad? Pero eh, en el otro régimen hay un control total, incluyendo de la mentalidad de las personas, ¿verdad? Hay pocos países en el mundo con ese tipo de gobiernos totalitarios, ¿verdad? Eh, Les puedo citar el ejemplo de Corea del Norte, por ejemplo, ¿verdad? Donde el Estado tiene que ver hasta la forma en que se corta el pelo de las personas, la actitud de las personas. O sea, el Estado controla todo, ¿verdad? Es un totalitarismo, ¿verdad? Muy marcado en la población, ¿verdad? El Estado está en todo, todo lo controla, ¿verdad? Hasta la forma de pensar de las personas. Ese es un ejemplo típico de lo que es el totalitarismo. Por eso la misma palabra lo dice totalitarismo, ¿verdad? Porque el Estado está en todo. Ahí dice que literalmente en todo. Cambio en el autoritarismo, pues a ellos lo que les interesa es mantener el poder, ¿verdad? Y perpetuarse en el poder. Sin embargo, pues dan ciertas libertades a la población para que se desarrollen, ¿verdad? Pero obviamente pues no les interesa ni el bienestar común ni que el Estado garantice la vida de las personas, su desarrollo, su integridad, tal y como lo dice el artículo 2 constitucional, ¿verdad? Entonces ahí se pierden los valores, ¿verdad? Los valores familiares, los valores espirituales, los valores morales, los valores de carácter social. No sé si está claro entonces la diferencia entre autoritarismo y totalitarismo. Perdón, ¿puede repetir la pregunta? No. Eh, Miren, el totalitarismo son sistemas de gobierno. El comunismo viene siendo, eh, son sistemas políticos, ¿verdad? Pero realmente, según la teoría de Karl Marx, nunca ha habido comunismo, ¿verdad? Porque Karl Marx decía de que primero había una comunidad primitiva, después nació el esclavismo, ¿verdad? Después nació el feudalismo, con la caída del feudalismo nace el capitalismo, ¿verdad? Y de ahí el socialismo y por último el comunismo, pero eh, creo que en el socialismo se quedaron muchos países, ¿verdad? Y no han pasado esa parte del comunismo, porque el comunismo es regresar nuevamente a la teoría de la comunidad primitiva, ¿verdad? Donde todos es de todos, ¿verdad? Y pues no hay propiedad privada. En estos países que dicen que son comunistas siempre hay propiedad privada, ¿verdad? Solo que cambian de dueño, pero es lo mismo, ¿verdad? El comunismo es todo es de todos. Por eso la misma palabra dice comunismo, ¿verdad? Comunidad. ¿No? Pero eso no creo que exista, ¿verdad? ¿O usted qué piensa? Ah, sí, 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 se confunde mucho entre los países socialistas y comunistas, pero realmente ese término, ambos términos eh, parecen similares, pero ya al leer eh, más que todo la propiedad de los medios de producción, ¿verdad? Ahí radica la diferencia, ¿verdad? Que en el socialismo siempre hay un Estado, ¿verdad? Hay un Estado. El comunismo es la carencia de Estado, ¿verdad? Pues regresamos a lo que era la comunidad primitiva al inicio, donde no existía el Estado. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces tenemos las fuentes primarias del derecho constitucional, ¿verdad? Lo que vimos anteriormente es parte de las fuentes reales. Así como vimos en el curso anterior,
en lo que son las fuentes del derecho. ¿Se recuerdan cuáles eran las fuentes del derecho? Habían fuentes reales, fuentes primarias o formales y fuentes históricas. ¿Se recuerdan que vimos eso en el curso anterior? Que las fuentes reales del derecho eran las fuentes biológicas, políticas, económicas y sociales. Y las fuentes formales eran la fuente primaria, que era la ley, y las fuentes secundarias, que era la costumbre, la doctrina, la jurisprudencia, los convenios, los contratos y los principios generales del derecho. Y por último teníamos las fuentes históricas, ¿verdad? Que es todas las leyes que han habido desde el inicio, ¿verdad? Desde que existe el Estado y que existe el derecho hasta la presente fecha. Entonces, al igual que el derecho en general, el derecho constitucional también tiene sus fuentes. Lo que vimos anteriormente del autoritarismo y totalitarismo, eso a nivel mundial, ¿verdad? Estoy hablando a nivel mundial, eso constituye fuentes reales del derecho, ¿verdad? Fuentes reales porque es lo que se vive, es los hechos sociales que dan origen a nuevas constituciones, ¿verdad? Estoy hablando a nivel global, a nivel mundial, ¿verdad? En todos los países del mundo. Entonces, el autoritarismo y el totalitarismo da lugar, cuando se agrava la crisis económica en estos países y la crisis política, ¿verdad? Da lugar a que en la medida en que se agudizan los conflictos, se crean nuevos sistemas que beneficien a la mayoría de las personas. Y uno de esos sistemas es el democrático, ¿verdad? Entonces, en un sistema democrático debe existir una constitución política. Esos serán las fuentes reales. Y ahí pasamos a las fuentes primarias. La fuente primaria del derecho constitucional es la ley, ¿verdad? En este caso, una constitución, un documento creado por un organismo facultado por la población, ¿verdad? Una constitución. Nuestra constitución actual entonces sería la fuente primaria del derecho constitucional, ¿verdad? Acuérdense que el derecho constitucional no solamente estudia el texto normativo, sino que también el contexto político y social en la cual se crea la constitución, ¿verdad? Y aquí el ejemplo obviamente sería nuestra constitución vigente, ¿verdad? Que es muy completa la constitución. No sé, algún comentario. Ya vamos entonces a los últimos 10 minutos de la videoconferencia. ¿Algún comentario que ustedes tengan o alguna duda o algún aporte? ¿Qué piensan? ¿Vamos claros en relación a las fuentes del derecho constitucional? Le voy a tocar esto de las fuentes históricas, después hacemos un breve repaso de las fuentes. Las fuentes históricas son todas las constituciones que han habido en Guatemala desde su independencia. Estamos hablando de al inicio de 1821, ¿verdad? Hay una constitución de 1824 que habla sobre donde se creó la Federación de Centroamérica, siendo la primera constitución de Centroamérica, ¿verdad? De ahí en 1800, vamos a ver, en 1825 se promulga la primera constitución del Estado de Guatemala. De ahí en 1879
se promulga la Constitución de la República de Guatemala, donde se tienen varias reformas a lo largo de su vigencia, ¿verdad? Esta pues sí tardó su vigencia, ¿verdad? Más de 30 años y lo único que se reformó, ¿verdad? En algunos gobiernos. Llegamos a la Constitución de 1921, ¿verdad? Donde se promulga la Constitución Política de la República, permítame, Federal de Centroamérica, Guatemala, Salvador y Honduras. De ahí la de 1945, ¿verdad? Donde se da la Constitución, esto relacionado directamente con la Revolución de 1944, ¿verdad? De ahí la Constitución de 1965, ¿verdad? La que antecede a la actual, donde ya pues se tienen las primeras pinceladas de lo que son los derechos humanos, pero no tan desarrollado como la que tenemos actualmente. Y la última, la de 1985, que es la vigente, ¿verdad? Entonces, todas las anteriores, a partir de 1965 para atrás, constituyen fuentes históricas del derecho constitucional. Y la actual pues tiene innovaciones como la formación del Ministerio Público, la Corte de Constitucionalidad, el Tribunal Supremo Electoral y la Procuraduría de los Derechos Humanos. Bien, entonces para terminar, quisiera que por favor, de alguna manera, ustedes o los que deseen participar, emitieran sus comentarios en relación a lo que ustedes visualizan, a lo que ustedes visualizan en la pantalla. Quisiera que por favor comentáramos acerca de la imagen que ustedes tienen al frente, ¿verdad? ¿Qué percepción tienen de esa imagen? Ajá, así es. ¿Alguien más quisiera comentar? Así es. Muchas gracias. Excelente comentario. ¿Alguien más? ¿Un último comentario? Así es. Sí, efectivamente, eso es lo que están haciendo los señores ahí, ¿verdad? De la Asamblea Nacional Constituyente, ¿verdad? Aprobando artículo por artículo de la actual Constitución que nosotros tenemos, ¿verdad? Como vigente a la fecha, ¿verdad? Ellos pues entraron a discusión como parte del procedimiento. Después de la discusión, pues comenzaron a aprobar los artículos, ¿verdad? Para poder armar lo que tenemos hoy en día, ¿verdad? Que es la actual Constitución, ¿verdad? ¿Qué principios están relacionados con esta imagen? Bueno, el principio obviamente de supremacía, ¿verdad? Porque fue la población la que fue a votar por estos señores para que no se presentaran, ¿verdad? Y pues pudieran elaborar la actual Constitución. Aquí tenemos dos imágenes, ¿verdad?
Yo quiero que ustedes expresen sobre las dos imágenes, ¿verdad? O pueden escoger una, ¿verdad? En relación a los principios del derecho constitucional. Pueden participar sin ninguna pena. Pueden emitir sus comentarios. Ajá. Ajá. Muchas gracias. ¿Alguien más? Vamos a ver quiénes lo han comentado. Claudia. María José. Sandra Elizabeth. ¿Qué podemos comentar donde están con los palos y con los gorros pasamontañas? ¿Se recuerdan ustedes de aquel evento que sucedió en el 2003, creo yo, que fue relacionado con el famoso Jueves Negro? Buenas noches. Mucho gusto. Ajá. Sí, así es, ¿verdad? Se violan los derechos de otras personas, ¿verdad? Pero aquí precisamente creo que están presionando a la Corte de Constitucionalidad a emitir un fallo pues que les favorecía a ellos, ¿verdad? No obstante, pues, aunque fuera inconstitucional, pero ellos querían que se emitiera cierto fallo. Entonces, ahí pues obviamente viola el principio o se manifiesta el principio de inviolabilidad de la Constitución, ¿verdad? O sea, la Constitución eh, está hecha para cumplirse, ¿verdad? Y, obviamente, pues hay una institución que la defiende, ¿verdad? Que esa es su misión jurídicamente hablando, que es la Corte de Constitucionalidad. Entonces, a veces se dan manifestaciones en pro y en contra de lo que se manifiesta en relación a la misma. Eso es lo que, más que todo, da a entender la imagen, ¿verdad? Bueno, entonces las últimas dos, por favor, las últimas dos imágenes. Esto tiene que ver con las fuentes reales y las fuentes históricas. La imagen que tienen ustedes a su lado izquierdo, ¿qué percepción tienen de esa imagen? Así es, característico de las crisis políticas, ¿verdad? De los países. En cualquier país del mundo se puede dar este tipo
de revoluciones, de manifestaciones, ¿verdad? De anarquía, ¿verdad? Eso pues tiene mucha relación con las fuentes reales del derecho constitucional, ¿verdad? Inclusive los golpes de Estado. Cuando existen golpes de Estado, la misma palabra lo dice, ¿no? Trata de destruir el sistema estatal establecido, entonces provoca una crisis política. Y eso fue lo que sucedió en los años 80, ¿verdad? Y nosotros pues podemos recordar eh, que se daban golpes de Estado, ¿verdad? De forma continua en esta década existían crisis políticas, derivadas de crisis políticas, crisis económicas, crisis sociales. Y todo esto es caldo de cultivo para las fuentes reales del derecho constitucional, para sentar las bases del nuevo régimen. Fuentes históricas, ¿qué podemos opinar de la imagen que hay un lápiz y dos constituciones? ¿Cuáles son las constituciones que hay ahí? Último comentario. Buenas noches. Así es. Y está en la Constitución a la par ¿de qué año? Se creó una nueva en 1945, ¿verdad? Derivado de la crisis política se creó una nueva Constitución, ¿verdad? Y más adelante, 2 años después, la Ley de Reforma Agraria, ¿verdad? Esa es entonces las imágenes que yo tengo acá en la presentación, ¿verdad? Entonces, eh, gracias por los comentarios, ¿verdad? Creo que hemos terminado aquí, son las 10 de la noche, ¿verdad? Hemos terminado la videoconferencia, ¿verdad? Entonces, no sé si pudieron, aprendimos algo el día de hoy, ¿verdad? Principalmente en relación a los principios y a las fuentes del derecho constitucional. Agradezco la atención, ¿verdad? Y sus comentarios también, todos fueron muy importantes.